Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gema Cortés Gutiérrez, que nos va a presentar la conferencia de la entrevista a la propuesta laboral, sueldo, beneficios y compensaciones. El día de hoy, Ibero Torreón es la anfitriona de esta conferencia y me permito presentar a Gema. Gema Cortés Gutiérrez cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en compañías transnacionales durante su proceso de expansión a Estados Unidos y Centroamérica, en retos como la homologación de prestaciones, beneficios y control de expatriados, definición y control de estructuras organizacionales, compensaciones y beneficios, desarrollo organizacional, procesos de implantación de ERP y SAP, procesos de atracción de talento, entre otros. Es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, nuestra universidad hermana, y además es maestra en Administración y Alta Dirección y maestra en Administración y Proyectos por la Universidad Iberoamericana Torreón, en donde nos ha compartido su experiencia como catedrática en el área de posgrado y también en el área de educación continua. Actualmente es socia fundadora de PAC, Partner Consulting, y miembro activo del Centro Mexicano de la Familia Empresarial. Y pues nos da mucho gusto, Gema, que te sumes a este proyecto, más sobre todo que eres egresada de tanto de ITESO como de Ibero Torreón. Solamente comentarles que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas a cargo de Gema y les encargamos, por favor, tener sus micrófonos en silencio. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Oralia. Pues espero con esa presentación no quedarte mal y ojalá por lo menos sea la mitad de lo que tú contaste. Muchas gracias por la invitación. Pues arrancamos entonces. Quiero partir con esta frase que leí hace unos días y me llamó mucho la atención. Dice que el mundo se mueve hoy tan rápido que el hombre que dice que no se puede hacer algo generalmente es interrumpido por alguien que ya lo hizo. Lo que vivimos el año pasado modificó la manera en que la mayoría hacíamos las cosas y aceleró la nueva forma de hacerlas para quienes ya habían imaginado lo que tendría que ser distinto. Por ejemplo, las cuestiones de teletrabajo. Ya por ahí nos comentaba Oralia que con varios compañeros y colegas tuvimos oportunidad de implantar SAP y recuerdo muy bien que varios consultores decían, oye, pero ¿por qué no podemos implantar el sistema desde casa? ¿Por qué el cliente nos exige estar en sus oficinas para poder hacer este proceso? Hoy, pues eso ya cambió y hoy al contrario, son los mismos clientes los que nos piden estar en casa para reducir gastos, ¿no? El home office, pues hoy esa es una realidad. Muchos de los que estamos en esta sesión estamos bajo esa modalidad, por ejemplo, ¿no? El trabajo con talento a nivel global. Hoy es muy común que contratemos servicios en lugares o en localidades de otros territorios. También, bueno, pues la educación a distancia es la nueva manera de enseñar. Hoy estoy en un programa con la Universidad de Salamanca y no he tenido necesidad, desafortunadamente quizá, de tener un buen pretexto para ir y visitar ese bello lugar, ¿no? Y bueno, pues las conferencias virtuales hoy se han convertido en esos lugares versus los auditorios completamente llenos que teníamos antes en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? El impacto en la propuesta de valor que hay detrás de cada producto o servicio después de esta pandemia, pues sigue teniendo los elementos en común. Realmente lo que ha cambiado es la vía o el canal para hacer llegar nuestra propuesta de valor o hacer que las cosas sucedan, ¿no? Miren, esta fotografía me llama mucho la atención, cómo hoy pues los participantes de los partidos pues se han convertido en esas fotografías para que el estadio no se vea tan vacío, ¿verdad? Hoy, pues el problema con esto es que algunos creen que todo lo que nos trajo la pandemia está a punto de terminar y que pronto vamos a regresar a lo que hacíamos, ya nada más con la etiqueta de nueva normalidad. Yo lo que les preguntaría de fondo es si comprendimos y aprendimos el cambio profundo que está detrás de todas estas campañas publicitarias, ¿no? Que hoy nos han invitado pues a comprar lo mismo o nuevos productos nada más con la etiqueta post-COVID 2021, ¿no? Hoy tenemos realmente claro lo que las circunstancias de hoy nos piden. ¿Es correcto hablar de una nueva realidad o simplemente tendríamos que referirnos a nuestra realidad como lo hacíamos hace año y medio, en la que nos toca transformar, contribuir y dejar huella con nuestro mejor talento? Ahora que me preparaba para esta charla,
me estaba revisando lo que hace un año y medio compartía en este mismo foro aquí en la Ibero y veíamos esta gráfica. O sea, el 80% de las empresas esperaban tener un impacto negativo derivado de la pandemia. Algunas, o el 92%, iban a hacer una reducción importante de costos. El 25% ya había mandado a trabajar a sus personas o a su personal a casa, ¿no? Y aquí se hablaba también de la cantidad impresionante de personas que se habían quedado sin su fuente de empleo. También de este mismo archivo veíamos que nos estábamos acercando a un mundo en donde la posibilidad de trabajo remoto y el home office ya no eran una excepción, sino estaban empezando a ser la regla. Y los cambios en los procesos de selección, pues ahora incluían considerar personas con habilidades sin importar en dónde vivieran o una mayor claridad y comunicación con sus colaboradores, ¿no? Y esto, pues más allá de ser una tendencia, pues hoy es una realidad con la que estamos operando. Hoy, cuando estaba preparando este espacio, pensar en mostrarles estadísticos de empleabilidad o de generación de empleos me pareció un poco o no tan alentador, ya que pues es una realidad que hoy todavía hay una cantidad importante de personas que siguen en su proceso de búsqueda de una fuente de ingreso. Pero bueno, pues no todos son malas noticias, ¿no? También existen oportunidades para los que las podemos identificar, para los que las vemos y estamos preparados para tomarlas, para los que las vemos, estamos preparados, las asumimos y nos comprometemos con ellas, o si no hay las posibilidades, una excelente noticia para los que las podemos crear y ponemos manos a la obra. Y bueno, pues por ahí dicen, no es cierto que el sol siempre sale para todos y yo creo que esa es una gran verdad, ¿no? Hoy, más que nunca, debemos partir de que el nivel de exigencia y las posibilidades de éxito, que por cierto, Oralia, ese es otro tema para no ser polémicos en este momento, porque cada uno podemos tener una definición distinta de lo que es el éxito, pero son un mar de oportunidades para quienes están dispuestos a ir por ello y pagar lo que eso implica, ¿no? Porque todo tiene un costo. Yo les voy a hacer una pregunta y no sé si se valga, Oralia, adelantarme un poquito, ¿no? Pero si alguien quiere responder, bienvenido para que esta sesión sea de trabajo conjunto y no nada más me estén escuchando a mí. ¿Tienen hoy ustedes claro a dónde van y con qué recursos personales cuentan para que sea más fácil, atractivo y de alto impacto el trayecto que los va a llevar hacia esa meta profesional y personal? ¿Se han preguntado ustedes lo que saben, refiriéndome yo a los conocimientos, las certificaciones, toda esta parte teórica y conceptual que aprendemos en la universidad? El siguiente elemento, lo que sabemos hacer, nuestras experiencias, nuestras habilidades y lo que nos gusta hacer, refiriéndonos a motivaciones, ¿nos va a alcanzar o les va a alcanzar para llegar a la meta que ustedes tienen planeada? Si hoy le preguntamos a cualquier empresario cuál es el mayor problema, muchos de ellos nos van a responder el que no pueden encontrar empleados que piensen por sí mismos, que resuelvan problemas y los ayuden a incrementar las ventas y a expandir su negocio. Hoy, como a mí me dijeron que estábamos en confianza, me voy a atrever a darles o a contarles un secreto que muchos de nuestros clientes nos dicen, ¿no? Ahí está. Muchos de nuestros clientes, cuando hablamos del proceso de talento, se quejan amargamente por no entender qué le pasa a estas nuevas generaciones. Y lo pongo así porque yo creo que no hay nuevas ni viejas generaciones. Pero ellos refieren, y este es un parafraseo de lo que nos dicen, ¿no? Contratan personas realmente brillantes, pero ya dentro de la organización, ¿qué creen? Quieren un trabajo en donde no les exijan tanto y donde las personas o los jóvenes no se estresen. A pesar de tener grandiosas notas, al momento de la verdad, pues no tienen los conocimientos técnicos básicos de su profesión. Es decir, no saben lo que se supone que deberían saber. En el mejor de los escenarios, saben mucho, tienen varias lenguas, han estado en experiencias internacionales, pero cuando hay que resolver un problema real, no saben qué hacer. Y yo no me refiero aquí al hecho de no tener experiencia. Ustedes me pueden decir, bueno, pues es que no sabemos qué hacer porque es nuestro primer empleo, porque nunca lo hemos hecho antes. No, yo me refiero aquí a algo más profundo. No hemos desarrollado la habilidad de analizar, de sintetizar y de identificar cuál es realmente el problema que necesitamos resolver y poner manos a la obra en dicho sentido.
Y otro elemento que también nuestros clientes sufren o se quejan, ¿no? Dice, si en un año y medio, los jóvenes no son promovidos o no tienen un mejor sueldo, dejan la compañía, ya que declaran que no se les valora y como ellos son muy valiosos, debiera la empresa pues hacer todo lo necesario por retener, ¿no? ¿Es correcta la percepción que tiene el empresario? ¿Qué opinan? ¿Un valiente o dos? ¿O les tienen silenciados sus micrófonos y no pueden participar? Creo que sí, ¿verdad? No, adelante, José Antonio. No, pues definitivamente sí es una percepción desde mi punto de vista correcta. Es algo que, digo, yo estoy del lado del empresariado, tengo 2 empresas y sí es muy cierto lo que dices. Estamos ante una generación que, pues precisamente tiene unas expectativas muy altas en el empleador, creo yo, y pocas competencias, como tú bien lo dices, a lo mejor competencias blandas en el sentido de, y competencias técnicas. Entonces definitivamente sí creo que es cierto y yo lo veo todos los días aquí en nuestra empresa, ¿no? Muchas gracias. Y la otra, la siguiente pregunta, ¿es equivocado el que como colaboradores esperemos todos los 4 puntos que dije anteriormente de nuestra fuente de empleo? ¿Qué opinan? Otro valiente por ahí. Con estos puntos se refiere a lo de que después de un año, 2, el recién graduado ya se deslinda de la empresa. A los 4, realmente estos 4 anteriores, ¿será válido el que nosotros, o será erróneo el que busquemos una empresa donde no tengamos tanta exigencia, donde no nos pida o no haya tanto estrés? Sí. Es erróneo pedir eso. Yo, por ejemplo, bueno, yo en mi caso estoy próximo a graduarme y ahorita yo trabajo y definitivamente el trabajo en el que vayas va a haber estrés, va a haber carga extrema de trabajo, va a haber situaciones en las que pues uno, pues ni modo, se va a tener que rifar y va a tener que resolver los problemas. Pero otro problema que también veo, porque también yo lo he aplicado con este uso de las tecnologías, de que los brazos robóticos, cortadores, láser, todo ya está todo digitalizado, lo queremos más rápido y trabajar menos, por lo tanto queremos más máquinas y queremos laborar menos. Ese es el problema ahorita que yo veo, al menos aquí en mi ciudad. Muchas gracias. Tienes razón, no veo tu nombre, muchas gracias por la participación. Y tienen razón. Silvestre, gracias. Gracias. Lo que veo acá es, o lo que les pongo en la siguiente lámina, en lo absoluto podemos decir que estemos equivocados. O sea, finalmente es parte de lo interesante o apasionante mundo de los negocios, en donde además de ofrecer un buen servicio o producto a nuestros clientes, como empleadores debemos diseñar una ecuación para que al mismo tiempo generemos también bienestar y desarrollo para nuestra gente y nuestra comunidad. Pero como bien nos decía José Antonio, no está fácil, porque hoy incluso con todas las reformas, la norma 035 y demás, pues no podemos comprometer y poner como número 1 para diseñar un modelo de negocio el que todos seamos felices en lo que hacemos o con nuestro trabajo. Claro que hay que ir por ello, pero no es tan sencilla la ecuación. Me llamó también la atención esta lámina que veíamos hace algunas sesiones, ¿no? Del director de Workana. Él decía en este post, dice, hace 5 meses, él tuvo la oportunidad de hablar en una charla TED sobre el futuro del empleo. En ella, él resaltó un cambio de paradigma en donde la tendencia era ver más el trabajo como algo que hacemos y no tanto el lugar a donde vamos. Decía o dijo que no solo se trata de elaborar a distancia, que esto es algo más profundo y que tiene que ver con lo que significa el trabajo para mí, ya que el trabajo debe tener un alto grado de libertad, ya que si no tenemos esa libertad de autonomía, pues cómo vamos a dar y hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y esto fue una declaración de mayo del año pasado, cuando estábamos en pleno boom de esta nueva manera de hacer las cosas. Pero bueno, pues ¿para qué contratan las personas o para qué contratan a las personas las empresas? Y la respuesta es bien simple, pues para resolver problemas. Y aquí pareciera obvio, ¿no? Y pongo, pues no para crearlos o potenciar los que ya tenemos.
Entonces, desde ahí tenemos que partir de una responsabilidad muy fuerte que tenemos como profesionistas de cómo vamos a ir a generar ese valor y ayudarle al empresario o a la compañía para resolver de una manera creativa y responsable esos retos a los que nos están invitando a ser parte, ¿no? Desde la experiencia que hemos desarrollado en la firma, he identificado 8 elementos que pudieran ser interesantes y se los quiero poner aquí a manera de reflexión, a ver si les hacen sentido, ¿no? El primero, yo les invitaría a que realmente tengan ese entrenamiento técnico, como bien nos decía ahorita las personas que participaron, de manera general y muy especializado en la disciplina que ustedes eligieron. Si son ingenieros, licenciados, en cualquiera que sea la especialidad, sí dense a la tarea de realmente saber lo que su área y su disciplina les requiere. Echen mano de lo que saben y utilicen las herramientas que en las clases y sesiones, a lo mejor hasta como esta, por ejemplo, los maestros nos comparten y dices, híjole, llenar el lienzo Canvas, híjole, pero ¿para qué? Qué aburrido. Pasamos la clase, sacamos 10, lo guardamos en el cajón y cuando llegamos a la empresa y tenemos nuestro primer empleo, no echamos mano de todas esas metodologías y herramientas que están ahí justos para facilitarnos la vida, ¿no? Si no se acuerdan de cuáles son, y no es que lo quiera subestimar de ninguna manera, pero todo hoy está en las redes. No es a veces necesario tener tratados o investigar de manera tan profunda las cosas. El acceso a la información y las herramientas está a la vuelta de 2 o 3 clics si sabemos identificar los lugares correctos. Yo les pongo aquí, por ejemplo, 2 de las metodologías que están hoy muy de moda, que realmente ayudan a resolver esos problemas, el design thinking y metodologías ágiles. Por ahí pues les dejo la idea para que ustedes se tomen el tiempo de profundizar. Tip 2 o competencia 2, desarrollen jóvenes su capacidad de análisis, habiliten la capacidad de identificar la causa raíz de los problemas. Por ahí dicen que el punto número 1 para poder resolver un problema, pues es identificar realmente qué es lo que necesitamos resolver. Porque muchas veces como buenos mexicanos sacamos el paquete de la caja y empezamos a ensamblar el Lego y no leemos las instrucciones y nos equivocamos por ni siquiera tener claro qué es lo que necesitamos resolver. Usen la información disponible, datos, tendencias. Finalmente, a la vuelta ya decía ahí Oralia, casi 18 años, la estadística no es tan mala consejera y no es tan aburrida como lo veíamos en la escuela, ¿no? Hay aquí nuevamente herramientas de las que ustedes pueden echar mano para tener estas habilidades. Un análisis de causa raíz, el análisis del Big Data o las metodologías como el Lean Startup, ¿no? La creatividad y la proactividad también son elementos que ustedes deben habilitar y desarrollar cuando se vayan a incorporar en una organización. Hoy está muy en moda el tema de la disrupción, de la innovación, de pensar fuera de la caja, y de verdad muchas veces lo vemos como conceptos trillados, pero para grandes retos necesitamos respuestas creativas e innovadoras y lo vamos a ver más adelante. También, ya por ahí nos decía la persona que me hizo favor aquí de apoyarme, que no es real el que voy a llegar a una compañía donde no me voy a estresar y donde no voy a cansarme y donde no voy a tener que dar lo mejor de mí. Hoy estamos en un ambiente VUCA. Seguramente muchos de ustedes han escuchado este concepto que tiene que ver con cómo gestionamos y operamos desde la ambigüedad y de la incertidumbre, ¿no? Quinto elemento, necesitamos realmente demostrar de manera intencional cómo necesitamos trabajar de manera colaborativa. Hoy es casi imposible gestionar si no lo hacemos a través de alianza y colaboración. Miren, les decía que estoy en un programa en la Universidad de Salamanca y estamos revisando justo cuáles son los elementos de los modelos de negocio que son exitosos y marcan tendencia dentro de un mercado. Y fíjense cómo estos 6 bloques, no sé si vean mi cursor al momento de moverlo, pero estoy aquí en el centro, son los elementos en común que debemos cuidar para analizar si nuestra compañía realmente va a tener éxito en un mercado. Si ustedes están colaborando en una organización o pretenden contratarse en una o son dueños de una empresa, pueden revisar estos 6 elementos. Si por lo menos tienen 3 de ellos, van por muy buen camino. Y fíjense cómo tiene mucho que ver con la parte de colaboración. Aquí está.
¿Cómo creamos desde mi propuesta de valor ecosistemas colaborativos donde yo voy a echar mano de todos los recursos que tengo? Hoy no podemos trabajar de manera aislada o de manera independiente. Cuando yo me refiero a trabajo colaborativo, sin duda incluye la oportunidad que nos da esta realidad de trabajar con personas de cualquier lugar del planeta, de cualquier universidad o incluso con personas muy brillantes que jamás fueron a la escuela. Y esto suena muy bonito para este tipo de charlas, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo colaborativo está más cerca y tiene una aplicación más terrenal. Cuando yo me integro en una organización, ¿cómo le hago para trabajar aquí en el país en donde convivimos en una misma empresa diferentes generaciones? Los millennials, los centennials, la generación de los chavorrucos que también estamos por acá. ¿Y cómo hacemos para poder, al servicio de la organización y de la resolución de problemas, estas capacidades de manera conjunta? 6. Necesitan jóvenes aprender a vender, necesitan convertirse en un experto vendedor y desarrollar redes. ¿Sí? No sé si lo han notado, pero en las fotografías que están apoyando la presentación, ahí van algunos comerciales de material que puede ser interesante en dicho sentido, ¿no? También la parte de los valores, ¿no? Las virtudes que hoy trabajamos mucho en nuestro sistema universitario con la filosofía de San Ignacio es cómo hago para ser yo muy congruente y consistente con lo que creo y con lo que hago al momento de poner mi servicio profesional al servicio de otro. Tenemos claro el tipo de compañía con la que yo quiero contribuir y desarrollarme, ya sea desde el lado del escritorio como colaborador o del otro lado como empresario y como dueño. Y finalmente, chicos, yo les diría, sean pacientes y eso no significa ser conformistas. Hay que comprometernos en una relación ganar-ganar con nuestro empleador o con nuestros colaboradores, independientemente del lugar en el que estemos. Me gustó mucho esta frase y esta imagen, en donde dice que la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y por aquí me puse yo una pequeña acordeón, ¿no? Varios expertos de la conducta y del factor humano y del talento me van a decir, oye, pero ¿dónde dejas las competencias soft que están hoy en tendencia, como el liderazgo, la responsabilidad y demás? Sí, también son importantes y esas las hemos comentado en otros espacios. Yo ahorita les dejo los 8 elementos que en este año de pandemia hacia acá he identificado yo como relevantes en el éxito y en el desempeño de una posición de trabajo. Muy bien, entonces, ahora que les hablaba yo del análisis y de la revisión de los modelos de negocio, la empleabilidad no es tan distinta a un modelo de negocio exitoso, ya que al momento de buscar un empleo, la propuesta de valor son ustedes. Al buscar resolverle una necesidad o demanda al mercado, cubriendo las responsabilidades y funciones que tienen un puesto de trabajo. Y ahora sí, otra siguiente pregunta. ¿Cuántos de los 8 elementos que acabamos de ver incluye su propuesta personal de valor? Me contaba Auralia en el contexto de este ciclo de conferencias que ustedes están próximos a graduarse y están en el proceso justo de entrevistas. Yo les invitaría a reflexionar, ahora que estén ya en ese espacio y en ese lugar donde se están poniendo en juego o están enfrentándose a esa entrevista con un posible empleador, ¿cuántos elementos llevan en esa propuesta que van a poner sobre la mesa? Y con todo esto, pues ahora qué sigue o ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una compensación en una propuesta laboral? ¿Sí? Vamos a revisar una herramienta que para nosotros ha sido, la verdad, muy valiosa. Imagínense que ustedes decidieron, ¿se acuerdan que ahorita yo les contaba? Hay 2 opciones, o nos vamos por el lado de buscar un empleo, o vamos por el lado de crear esas oportunidades y poder ser un empleador o un emprendedor. Ahorita vamos a hacer un ejercicio asumiendo que estamos del lado de buscar un empleo, ¿sí? Juan trabaja en una empresa desarrolladora de software y gana 20,000 pesos mensuales, ¿sí? La competencia ha hecho contacto con él y le ha ofrecido subirle un 25% su sueldo, llegando hasta un 30% si los resultados esperados se logran durante el primer trimestre, ya estando dentro de la organización.
lo que significa que Juan ganaría 25,000 pesos y si todo sale bien, llegaría a 26,000 en los próximos 3 meses. ¿Cuáles son las premisas? Después del COVID, pues la realidad salarial en el país ha estado complicada y a nivel global, ¿no? Las empresas han podido dar incrementos, pues solo de inflación, las que sí lo han podido dar. Ya, y en este sentido, Juan, pues pudiera aspirar a un 3.15% más o menos para este año. La competencia es la compañía en la que Juan siempre ha querido trabajar y no había podido ingresar a ella. ¿Le conviene a Juan aceptar la propuesta? ¿La debe aceptar? ¿Qué me responden? Vamos, ayúdenme. ¿Alguno? ¿Algún valiente? ¿O les apagaron sus micrófonos? Yo diría que sí. ¿Sí le conviene? ¿Por qué le conviene? Ahí les voy a poner el caso otra vez. Hoy gana 20 y se va a ir a 25 de manera directa. ¿Por qué le conviene? Para empezar, yo diría que pues tiene un mejor sueldo, ¿no? ¿Ah? Y yo creo que el punto importante, el principal, es el último, que es la compañía en la que Juan siempre ha querido trabajar. Creo que si se le da la oportunidad, pues sí, sí debería tomarla. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué opinan? ¿Le conviene a Juan o no le conviene? Pues yo también coincido con mi compañero anterior, porque si es, digamos, el sueldo sí juega un papel importante y en este caso pues no sería un mal sueldo, pero además es donde Juan quiere trabajar, entonces creo que esa es la motivación principal cuando alguien sabe en dónde quiere entrar y que quizás se puede relacionar con ese tipo de ambiente laboral y se siente identificado. ¿Okay? Y bajo el planteamiento que yo les ponía aquí, ¿es atractivo el ingreso? ¿Sí es considerable? Es, cuando yo digo es significativo, es mucho, vale la pena, independientemente de que es la empresa en la que se ha querido, y ese es un detonante importantísimo, y ahora lo vamos a ver en términos de salario, ¿sí es relevante el monto que tendría de incremento? ¿O cómo ustedes le hacen si es que ya han tenido esta disyuntiva de cambiar de empleo para decir, híjole, sí, sí me voy a aventar porque voy a ganar más? Pues también tiene que ver qué tanto tiempo está en la antigua empresa. Ajá. Porque si ya tiene un cierto periodo de antigüedad, puede esperar más beneficios, tal vez en corto, mediano o largo plazo. Y aparte aquí lo que me mueve a mí más es lo que se mencionó de que ofrecen inflación. Con esto de la pandemia, o sea, es donde lo que causa conflictos para mí, porque pues si ofrece inflación, entonces pues no va a valer mucho ese incremento de sueldo. Fíjense, y es trampa todo este proceso, ¿verdad? Pero es un 25% versus un 3.15%, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Ahí, y es lo que les decía, ¿por qué sí le conviene o por qué no le conviene? ¿No? De alguna manera ya lo preguntamos. A mí Fíjense. lo que me había pasado Sí, es adelante. que justo hace como, en diciembre pasado me habían ofrecido un trabajo, Uh-huh. bastante el sueldo, y bueno, no bastante, pero sí me preguntaban, ¿no? Como que cuánto había ganado, y me daban un sueldo mayor, pero lo que yo no había considerado era la cuestión de las prestaciones, ¿no? Que en el lugar donde yo estaba trabajando me dan muy buenas prestaciones, y en el nuevo lugar, o sea, ni siquiera iba a ser como empleado, ¿no? Sino iba a trabajar como por servicios profesionales, Uh-huh. y el hacer todos los cálculos y lo que involucraba o sea, como ese incremento de sueldo de lo que realmente se paga por la persona y lo que yo tendré que pagar, pues no me conviene tanto hacer ese movimiento. Sí,
Completamente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver con esta herramienta, que bueno, pues ahí les pongo yo un primer simulador. Puede tener tantos elementos como la organización tenga a nivel de prestaciones. Es un ejemplo y podemos profundizar si quieren ya al momento de las preguntas. Fíjense. El planteamiento que yo les hacía al principio es, la persona va a tener un 25% de incremento salarial, pero muy bien como nos lo decían ahorita, ¿qué pasa con el paquete de prestaciones y beneficios que puedo tener en una empresa versus otra? Actualmente Juan trabaja para la compañía de software SADCB y gana 20,000 pesos, ¿verdad? Dijimos. Lo que yo tramposamente no les dije es cuál era el paquete de beneficios que tenía en esa organización. Él actualmente tiene un aguinaldo de 30 días, es decir, otro mes de salario al año. Tiene una prima vacacional del 45%. ¿Eso es ley? ¿Es arriba de ley o eso es menos de ley? ¿Alguien me lo pudiera decir? Es arriba de ley. Es arriba de ley. Muy bien, muchas gracias. Tiene un fondo de ahorro de un 13%, que para fines del ejercicio está directo, está sin tope el cálculo, y tiene una previsión social de un 10%. Entonces, fíjense cómo a nivel de la compensación total en las percepciones fijas, tiene 318,000 pesos, ¿no? En la competencia SADCB, que es el salario o el puesto de sus sueños, sí va a tener 25,000 pesos, un incremento del 25%, pero ¿qué creen? El aguinaldo, la empresa competencia únicamente da ley, es decir, 15 días. Entonces, aquí va a tener una disminución del 37% en este componente. La prima vacacional que le da la empresa de la competencia es de ley, entonces baja de un 45 a un 25%, es decir, va a tener una disminución del 58%. Y esta empresa no tiene ni fondo de ahorro ni previsión social. Entonces, a pesar de que era atractiva la propuesta de salario con un potencial incremento de un 25%, al final estaba perdiendo 1.4%, ¿sí? Si se hubiese quedado en donde estaba con el tema de inflación, hubiera ganado más que con este cambio. Y como bien me lo dijeron ustedes ahorita, ¿qué pasa con la antigüedad que pudo ya haber tenido en esta empresa, ¿no? Ahora, los días de vacaciones como tal no es que sea un ingreso adicional, pero también juega porque en función a los días de descanso es como se calculan las primas. Para fines del ejercicio, también en esta empresa en la que está, tenía 10 días de vacaciones y se iba a ir empezando únicamente con 6. Esta es la parte del ingreso fijo, pero también hay compañías que tienen parte variable y el diseño del sistema de compensación va a depender mucho del tipo de organización, de su solvencia, de su filosofía de pago. Insisto, esa es una estructura, no es la única que puede haber. Bueno, en su momento ahí les pongo yo una nota por si alguien tiene una duda en particular, con mucho gusto pudiésemos ver un caso en específico. Pero desde el elemento variable puede tener un puesto, un bono de desempeño anual, que para fines del ejercicio, estoy poniendo yo aquí mes y medio, versus un bono de 2 meses de salario. Fíjense cómo está aquí la diferencia. Aquí sí la persona ganaría en ese componente de remuneración. Pero la parte de utilidades o el PTU, en esta empresa recibe más o menos en promedio 11,000 pesos y en la de la competencia recibiría promedio 2,500, ¿no? Por nada más hacer un ejercicio. Aquí a lo que yo quiero llegar es que cuando ustedes analicen una propuesta salarial, no deben quedarse únicamente en la parte del sueldo base. Deben revisar todos los elementos para que puedan comparar total y total. En este mismo ejercicio, fíjense cómo a nivel global, pues realmente se queda exactamente igual. Por ahí uno de ustedes me decían, sí, pero competencia SADCB es la empresa de sus sueños, ahí quiere crecer y ahí se quiere desarrollar y al final del año va a estar ganando lo mismo, no gana y no pierde. Maravilloso. Si el tema era un ingreso adicional, pues finalmente en este ejercicio pues no resultó. Vamos a ver, esta es la parte monetaria o la parte cash que le llega al colaborador. Pero ¿qué otros elementos son importantes también a revisar? Ya me lo decían ustedes, el paquete de beneficios. ¿Como cuáles? Gastos médicos mayores, que en la empresa actual sí lo tiene y en la competencia no lo dan. Incluso la empresa actual les da una póliza familiar para él, su esposa, sus hijos,
hasta mayores o menores de 25 años, por ejemplo, ¿no? Gastos médicos menores ninguna lo tiene. El seguro de vida sí lo tienen. En el caso de la competencia tendría una cobertura más alta, por ejemplo. La autoprestación, apoyo de gasolina. Entonces, fíjense cómo todos elementos juegan al momento de analizar y decidir sobre una propuesta laboral. ¿Sí? ¿Qué descubrimos? ¿Habían visto anteriormente ustedes un ejercicio de este tipo? Sí, No, pero no, yo sí. perdón. Sí. A ver, primero el que sí y luego la que no. Sí, ¿qué habías visto y de qué te había servido un ejercicio de este tipo? Es para integrar mi sueldo, cuánto voy a ganar anual, pero hay veces que también puedes tomar la decisión en base al clima o la, ¿cómo se llama? La calidad de vida que tienes en el trabajo que estás actualmente. Entonces a veces que tomas la decisión por lo monetario, pero también buscas el horario, ¿no? Porque ahora sí que si estamos en la laguna, sabemos que hay infinidad de empresas familiares que te piden 24/7. Así es. Juega mucho el clima organizacional, la cultura, completamente de acuerdo contigo. Que es parte a lo mejor de los elementos que caben en los no, bueno, estos sí son tangibles inminentemente, ¿no? Pero puedes tener una partida al final de este ejercicio donde puedes poner esos no tangibles. Ahora, la chica que había dicho que no lo había visto, ¿qué nos comentas? ¿Qué aprendiste con esto? En mi caso no había visto algo tan completo, como que lo había visto nada más centrado en lo fijo, sin tomar en cuenta lo variable ni los beneficios, nada más contando pues lo fijo y lo que vendría haciendo lo que comentaba mi compañero de esta parte del clima organizacional. También si tú te sientes como identificado con los valores, la visión o la misión de la organización, pero pues también es necesario tener una perspectiva amplia que englobe tanto lo concreto como ya lo más abstracto, desde que, ay, a mí me gusta esa empresa, o sea, me siento cómoda ahí, etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo, tienen toda la razón. Y bueno, aquí les pongo una reflexión. Como Juan no había estado en una conferencia con nosotros, pues aceptó el puesto, pero en la siguiente quincena descubrió pues, que realmente tuvo pérdida en su compensación total, o por lo menos el incremento que él esperaba de un 25%, pues no fue así. Se equivocó Juan y ya ustedes me lo respondieron, pero a ver, de las personas que no han participado, ¿se habrá equivocado Juan? ¿Qué opinan? Ahí en el chat te dicen, Alex te dice que sí se equivocó. Sí se equivocó. ¿Por qué, Alex? Que no veo yo aquí el chat. Discúlpenme, por favor. No veo el chat y no los veo a todos. ¿Por qué sí se equivocaría, Juan? Bueno, por aquí dice, se habría apantallado por ir a la empresa de sus sueños, perdió prestaciones y beneficios a largo plazo, dice Alex. Sí, pues de alguna manera. ¿Algún otro comentario que esté ahí en el chat? ¿No? Continuamos entonces. Miren, bajo esa pregunta, yo me regresaría al planteamiento que hacíamos al principio de la sesión. ¿Tengo claro a dónde voy y con qué recursos personales cuento para hacer más fácil, más atractivo y de alto impacto mi trayectoria profesional? Y como ustedes bien me lo decían ahorita, no todo es salario o compensación. Existe un componente importantísimo que es la cultura organizacional de cada corporación, así como el potencial de crecimiento que tiene dentro de su industria. Hoy, todas las empresas de alta tecnología o de automatización, pues claro que están en crecimiento. Entonces, si yo me cambio a una organización de ese giro, pues puedo tener una proyección a largo plazo más alta de lo que puedo tener desde una compensación inmediata. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Juan? Pues depende mucho del plan y del proyecto de vida personal que él tiene. En términos económicos y de lo que le va a caer a la caja o de lo que va a sonar la caja cada quincena,
pues evidentemente no va a recibir más de lo que él ya tenía. Pero hoy ustedes ya identificaron una manera de hacer esos análisis para que cuando tomen decisiones de este tipo, incluso haciendo lo mismo que hizo Juan, lo hagan con todo conocimiento de causa y estén contentos en la medida que están avanzando en su proceso profesional. Pues desde el punto de vista económico, como les decía, sin duda, con la herramienta que acabamos de analizar, ustedes podrán hacer un análisis previo antes de tomar una decisión de contratación o cambio. Pero puede ser que Juan pues haya tomado la mejor decisión de su vida, ¿verdad? Ya solo el tiempo, y esperemos quizá Oralia dentro de un año, pues que podamos reflexionar a ver qué pasó con Juan y cómo le ha ido con la decisión que él tomó, ¿sí? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que yo les daría en términos de materiales para revisar, ¿no? Si ustedes están interesados en buscar empleo, este material es interesante. Yo les recomiendo que lo revisen porque les da algunos tips en relación a cómo preparar su currículum, cómo prepararse la entrevista, cómo buscar o identificar las empresas a las cuales ustedes quieren asistir. Pero si también deciden crear su propia oportunidad, esta metodología es bien interesante. No quise yo repetir o retomar lo que ya habíamos conversado en charlas anteriores sobre por qué las empresas contratan a los idóneos y no al mejor, que tiene que ver con procesos de entrevista. Pero si están interesados, por ahí debe haber, Oralia, la grabación de sesiones previas donde podemos profundizar un poquito más al respecto, ¿no? Y bueno, pues finalmente para terminar y dejar espacio para algunas preguntas, yo lo que les diría es que hoy tenemos información al alcance de nuestras manos, hay que ir por ella. Como dicen los españoles, no vamos a por ella. Indaguemos y analicemos lo mejor posible antes de decidir, pero también sin caer en parálisis por análisis. Si hoy me están diciendo, y aquí está la propuesta con un 25%, lo tomas o lo dejas, pues tampoco me voy a tomar 6 meses para ver si me conviene o no, porque entonces no acciono y no me muevo de donde estoy. Se vale equivocarse, pero por ahí he escuchado que dicen no es lo mismo ni tan seguido, ¿no? Ya que todo este proceso se trata, chicos, de aprender, de divertirnos y de crecer en el camino. Hay que arriesgarnos. Y bueno, pues finalmente si tienen alguna duda y yo en algo les puedo ayudar ya sobre algún aspecto en particular, escríbanme y con mucho gusto yo les apoyo en lo que pueda, ¿no? Y me encantó esta frase que la vemos muy constantemente en redes, ¿no? De si no te gusta en donde estás, muévete, no eres un árbol, ¿no? Entonces desde ahí se vale tomar las decisiones como lo hizo Juan, o se vale no tomarlas y quedarnos en el lugar en el que estamos. Pues por mi parte eso es lo que yo les preparé para que estuviésemos un breve espacio conversando. Les dejo aquí mis datos y pues ahora sí, Oralia, a sus órdenes si tienen preguntas, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Gema. De verdad que este ejercicio fue muy revelador, yo creo que para varios de los que estamos por acá. Y bueno, y abrimos el chat o también el micrófono para que aprovechen la experiencia de Gema. Si tienen por ahí alguna duda, adelante. ¿O fue muy claro o los espanté? Aquí en el chat están diciendo que gracias por la explicación. Bueno, vamos a ver si por ahí tienen alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, José Luis. Al momento de uno estar en negociaciones, digo, hay muchas empresas que no tienen sus sueldos directamente, ¿no? Y que mucho se tiene que negociar. Entonces, ¿recomendarías que, por ejemplo, esas cuestiones sobre aguinaldo y prestaciones se pongan desde el principio sobre la mesa como un agregado al sueldo que estás tomando o como cuestiones adicionales para platicar con esta nueva empresa? Es una pregunta bien interesante y bien comprometedora. ¿Han escuchado hoy sobre la reforma laboral y el tema del outsourcing y todas estas disposiciones que hoy la autoridad ha puesto sobre la mesa, que ya son una realidad y ya las empresas pues no tienen a dónde hacerse?
Lo que yo les mostraba en el ejercicio y en la herramienta tiene que ver con el deber ser de cómo otorgar prestaciones y beneficios en una organización. Pero es una realidad que en nuestro país, pues muchas industrias o algunas corporaciones pues han buscado maneras alternas, llámese a través de esquemas de outsourcing o esquemas de sindicato, en donde te dicen, yo te pago estos 20,000 pesos, pero al momento de la verdad, pues eran 20, pero eran 5 declarados ante el seguro y luego otros 3 te los daban en cash y luego otros 2 te los daban en vales y al final te iban juntando esos 20, pero los 20 no terminaron siendo unos 20 tan claros. Yo lo que te recomendaría es que desde un principio sí preguntes y valides cómo es que te van a dar la compensación que te están ofreciendo. Porque yo lo que les muestro también aquí tiene que ver con un salario nominal. Ahí, acuérdense que ustedes tienen que quitar la parte del impuesto y las cuotas de Seguro Social y del Infonavit que nos retiene la autoridad. Entonces, para fines del ejercicio yo estoy partiendo de una compensación, pero lo que les va a quedar en el cash va a ser todavía un poquito menor de lo que estamos viendo en la tabla. Entonces, sí pregunten y eso les va a ayudar también para identificar el tipo de compañía en la que están. Entiendo y por ahí al principio de la reunión me decía uno de ustedes, yo soy empresario y no está tan fácil poner las mejores condiciones para la organización, sin duda. Y la verdad es que mis reconocimientos para todos los empresarios porque empeñan su patrimonio, su capital, por dar trabajo y por generar riqueza y por generar desarrollo. No es fácil, no cualquiera se atreve a emprender. Pero al mismo tiempo también tiene mucho que ver con la filosofía y la manera en que queremos desarrollar y retener a nuestros colaboradores. Entonces, esta es una pregunta muy profunda y yo no estoy acá, no puedo emitir ni un juicio ni a favor ni en contra. Yo les comparto las realidades que me ha tocado conocer en la industria y sobre todo en el norte del país. Yo lo que les recomendaría es, sí pregunten, antes de contratarse en alguna organización, pregunten de una manera muy respetuosa, porque también no se trata de llegar a cuestionar y juzgar. Todavía no entro, ya estoy empezando a hacer ahí inquietudes o ruidos, pero sí pregunten y queden muy claros de cuáles son esas condiciones de contratación. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Por aquí tenemos algunas preguntas ya en el chat. Bueno, preguntan acerca de el simulador, si es exclusivo de Partner Consulting. Y tengo por aquí 2 preguntas. ¿Cuál es el mejor consejo que les puedes dar para prepararse para una entrevista? Y otra pregunta que nos hacen, que si es correcto llamar o contactar a un reclutador y preguntar cómo va el proceso de selección posterior a una entrevista para saber si aún están dentro del proceso de los candidatos considerados para la vacante. Ok, bueno, son 3 preguntas, espero que no se me olviden y si no me las recuerden. La primera, el simulador está a sus órdenes, si se puede a través de extensión universitaria, yo ahí la fotografía o la presentación es para ustedes, si les sirve con mucho gusto, ahí está. Pueden pasarlo a Excel y pueden ustedes agregar o quitar tantos elementos y componentes como ustedes quieran. Hay algunos elementos mínimos que por ley debería darle su empleador. Por ejemplo, fondo de ahorro y previsión social, esos no son por ley. De los que estaban puestos aquí en el simulador, me voy a regresar. Aquí, por ejemplo, el sueldo, el aguinaldo y la prima vacacional sí son conceptos que tienen que estar por ley. Fondo de ahorro y previsión, no necesariamente. Entonces, ustedes tendrían que jugar para poner en su simulador cuáles son los conceptos mínimos que sí tendría que cumplir y cuáles son opcionales y son parte de la propuesta de valor de la empresa en la que ustedes se desempeñan. Pero esto está a sus órdenes con mucho gusto. La segunda, ¿qué les puedo yo recomendar cuando van a ir a una entrevista? Prepárense. Prepárense en el sentido de indagar y conocer un poco de la empresa a la que van. ¿Sí? Por un lado. Por otro, sí revisen un poquito cuál es la filosofía, la cultura, el estilo del trabajo de la empresa a la que van a ir y reflexionen si realmente es el tipo de organización en donde ustedes se van a desarrollar y van a estar muy felices. Porque uno de los elementos que hacemos los buscadores de talento es medir esa compatibilidad entre lo que busca la organización y lo que busca la persona. Hay ahorita jóvenes muy talentosos, muy capaces, muy brillantes, pero que en esa adecuación
o esa compatibilidad, no hay el clic y no es un caso de éxito ni para la organización ni para ustedes. Por ahí, y a lo mejor si cuando se les comparte el simulador, les ponemos el link a la grabación del año anterior, Oralia, ahí venían algunas recomendaciones para la entrevista, que hablábamos de cómo preparar el currículum, llegar puntual, hacer a lo mejor un recorrido previo para que no lleguemos tarde y encontremos estacionamiento a tiempo. Entonces son algunas de las recomendaciones que yo les daría, y también vienen algunos tips importantes o interesantes en este libro. Entonces, si están en ese proceso de búsqueda, consíganselo, incluso está hasta en versión digital y lo pueden conseguir de una manera muy accesible. Y la tercera pregunta era, Oralia, si me recuerdas. Sí, claro, si era correcto llamar o contactar a un reclutador y preguntar cómo va el proceso de selección. Completamente correcto. De hecho, pues es parte del seguimiento que ustedes tendrían que hacer. Se vale que se haga. Y aquí también son prácticas y tendencias. A veces o en ocasiones nosotros como reclutadores somos muy descorteses y desatentos con nuestros candidatos. Y les decimos, sí, muchas gracias, yo te llamo y no te vuelvo a llamar. Esa es una realidad de algo que no debería ocurrir, porque a lo mejor el que estamos buscando empleo, pues estoy con la expectativa de a ver cuándo me llaman y pasan los meses y los años y nunca nos llamaron. Entonces, sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer de una manera educada, respetuosa. Incluso yo lo que te recomendaría es, antes de que cierres la entrevista y te despidas, cuando estás ahí, pregunta cuándo puedes llamar y darle ese seguimiento a tu proceso. Y que te digan a través de qué mecanismo, si te proporcionan un teléfono, algún correo, alguna extensión, para que tú puedas estar en contacto con ellos. Sí se vale. Yo te quiero hacer una pregunta, Gemma. ¿Qué tan válido es que ahora cuando te ofrecen un nuevo trabajo, te piden que lleves comprobantes de tus ingresos que tienes actualmente para hacerte una propuesta? Mira, sí es válido y es un mecanismo útil, porque así como hay reclutadores que en ocasiones abusan o abusamos de los candidatos o de la necesidad del candidato, también hay candidatos que en ocasiones se quieren pasar de listos. Y dicen, no, bueno, es que yo ganaba 50,000 pesos en mi empleo anterior y yo no me vengo por menos de un salario que represente un incremento del 10%, ¿no? Y cuando indagas y cuando revisas la información, pues resulta que la persona ganaba 25,000. Qué bueno, es parte de su estrategia y se le está jugando. Pero en esa reciprocidad, en ocasiones sí es importante hacerlo. Además, y uno de los procesos que también yo ahí les invito a que revisen, hoy por ley, todas las personas que pedimos datos sensibles de colaboradores, estamos obligados a expedir un contrato de confidencialidad y de protección de datos personales. Entonces, la petición de este tipo de documentos, Oralia, tiene que ver con eso. O sea, yo sí los puedo pedir una vez que cuando tú participaste en un proceso conmigo, me firmaste que estás dispuesta a proporcionarme información sensible y que va a ser para uso exclusivo del proceso en el que tú estás. Si tú no resultas ser la persona contratada, yo tengo la obligación de destruir toda la información personal que tengo tuya. Y tú también tienes el derecho de revocar el permiso que nos estás dando de esa información. Entonces, desde ahí también ustedes pueden evaluar el tipo de empresa con la que están haciendo algún proceso. Yo casi les puedo asegurar que son muy pocas las que les dan a llenar el aviso de confidencialidad cuando van a empezar un proceso de selección. A lo mejor ahorita ya lo van a traer ahí en el radar y lo van a empezar a observar, pero es lo que yo te pudiera compartir, ¿verdad?